En mi último vídeo os hablé un poco sobre la distribución del lince ibérico y sus características más importantes. Os lo dejo por aquí por si queréis echar un vistazo. Hoy quiero centrarme en tratar de analizar la situación actual del lince ibérico, poniendo en la balanza por un lado las actuaciones de recuperación que se están llevando a cabo a través de proyectos y asociaciones y por otro lado todas las amenazas a las que deben enfrentarse. Una vez analizado esto, os diré cuál creo yo que va a ser el futuro de la especie, recuperarse o desaparecer. Así que sin más, ¡vámonos que nos vamos! El lince ibérico es uno de los animales más emblemáticos de la península ibérica. Estuvo a punto de desaparecer a finales del siglo XX. La presión humana, unida a la reducción de las poblaciones de conejos, su principal fuente de alimento, hizo que la especie se asomara al borde de la extinción. Sin embargo, desde principios de los 2000 se han puesto en marcha una serie de proyectos de recuperación de las poblaciones del lince ibérico, que a lo largo de estos años ha servido para repoblar zonas del monte Mediterráneo donde históricamente vivía. Y parece que está funcionando, pues en 20 años la población del lince ibérico ha aumentado hasta alcanzar los 1.365 individuos. A pesar de estos datos tan halagüeños, lo cierto es que la especie sigue estando en peligro y el camino hacia la recuperación total va a ser largo. El lince debe enfrentarse a factores externos como atropellos o falta de presas, pero también a factores genéticos internos fruto de la endogamia causada por la baja diversidad genética. Desde la década de los 2000, la utilización de técnicas de rastreo más precisas han permitido detectar mejor las poblaciones de lince y acotar la distribución del lince ibérico a Doñana y la Sierra de Andújar. Una vez conocidas estas poblaciones, se pudo poner en marcha en 2002 el primer proyecto LIFE de recuperación de las poblaciones de lince ibérico en Andalucía, pues se había estimado que quedaban menos de 200 lince ibéricos en el mundo. Tras 19 años y 4 proyectos de conservación y reintroducción del lince en su hábitat, para 2021 han aumentado los núcleos de población y la especie se ha reintroducido exitosamente en Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal, con 1.365 individuos en toda la península ibérica. Vale, y tú dirás, ¿y cómo se ha conseguido todo esto? ¿En qué han consistido estos proyectos? Los dos primeros proyectos consistieron en estabilizar las poblaciones del lince ibérico y reintroducirlos en zonas de distribución de Andalucía donde históricamente habitaban. Antes de la reintroducción de la especie en otras zonas, había que asegurar la supervivencia de las poblaciones de Doñana y Sierra Morena. Para ello, se realizaron una serie de medidas encaminadas a recuperar su hábitat. Una vez conseguido esto, se crearon dos nuevos núcleos de población, uno en Guadalmellato, Córdoba, y otro en Guarrizas, Jaén. También llevaron algunos individuos desde Sierra Morena a Doñana para mejorar la genética de las poblaciones y reducir la endogamia. Tras finalizar ambos proyectos, había 326 individuos y 4 núcleos de población. En el tercer proyecto, el objetivo principal era disminuir la categoría de amenaza del lince ibérico y pasar de en peligro crítico a en peligro. Se siguieron todas las medidas ya realizadas y se establecieron otros 5 nuevos núcleos de población, pero ya fuera de Andalucía, en Portugal, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. Al acabar el proyecto, había 825 individuos. El proyecto Live Link Connect es el cuarto y último proyecto LIFE que comenzó en 2020 y cuyo reto principal es interconectar todos los núcleos de población de lince ibérico existentes para garantizar el flujo de genes y evitar la endogamia. Hay que decir que estos 4 proyectos de recuperación del lince ibérico hubieran sido imposibles sin la ayuda de las administraciones públicas y la financiación de la Unión Europea, que han aportado algo más de 88 millones de euros. Una cifra, desde luego, nada desdeñable. Como muchos sabréis, el lince ibérico es el felino más amenazado del mundo por varios motivos que ahora veremos. El primero es la destrucción y fragmentación de su hábitat. El monte Mediterráneo ha sufrido en las últimas décadas la acción humana, que ha ido destruyendo poco a poco el ecosistema según le convenía. Si hacía falta terreno para cultivar o pasto para animales, se destruía. Si había que plantar nuevas especies, aunque desplazara a las especies autóctonas, se hacía.
Si había que construir una carretera que pasaba por medio de un paraje natural que lo dividía en dos, pues se hacía. En España es que durante muchos años no había una concienciación ni por parte del Estado ni de la ciudadanía. Hoy por suerte la cosa ha cambiado. Bueno, pues todas estas prácticas y alguna que otra más han hecho que este hábitat no sea el más apropiado para el lince, porque la especie necesita un tipo de arbusto y matorral muy concreto para camuflarse con el entorno y poder cazar conejos. De hecho, la disminución de conejos es la principal amenaza que deben afrontar los linces. Su estricta dieta a base de conejos hace que cualquier alteración en su población afecte negativamente a las poblaciones de lince. Y esto es lo que precisamente ocurre. La población de conejos se ha reducido drásticamente por dos enfermedades, la misomatosis y la hemorragia vírica. Esto provocó que a finales de los 90 el lince ibérico estuviera a un palmo de desaparecer. La tercera mayor amenaza son los atropellos. En 2021 murieron 56 linces atropellados. Si vemos esta gráfica del número de atropellos de los últimos 20 años, vemos como las muertes no han hecho más que aumentar. Si la comparamos con esta otra gráfica, se observa que el aumento del lince ibérico viene acompañado de más atropellos. Resulta lógico pensar que al expandir el territorio del lince por más zonas, tengan que enfrentarse a más zonas fragmentadas, porque el lince necesita su área de influencia para alimentarse o para encontrar pareja, y una valla o una carretera no va a frenarlo. Por eso son necesarios corredores verdes para conectar varios núcleos de población. Otras amenazas causadas por los seres humanos son el furtivismo, los envenenamientos, las trampas y los cepos. A mí lo que no me entra en la cabeza, ¿cómo es posible que a pesar de todas las campañas que se han hecho para proteger al lince ibérico y de la multa tan elevada que hay por matarlo, que haya gente que lo haga? Y encima sabiendo que si lo pillan se le cae el pelo. Y esta es de hecho la segunda causa de muerte no natural. Y la última amenaza de la que os hablaré es la baja diversidad genética del lince ibérico. La casi desaparición del lince ibérico a finales de los 90 hizo que los pocos linces que quedaban se aparearan entre ellos, lo que aumentó la endogamia. Esto quiere decir que aunque el número de individuos esté aumentando, su variabilidad genética sigue siendo baja, porque todos son parientes entre sí y provienen de esa pequeña población que sobrevivió. En otras palabras, al tener los mismos genes, están expuestos a cualquier enfermedad consanguínea y a su posible extinción. Y ahora vuelvo a plantearos la pregunta que os hice al principio. ¿Cuál va a ser el futuro del lince ibérico? ¿Recuperarse o desaparecer? Antes que nada, aclarar que es mi opinión. Yo no tengo una bola de cristal y no sé lo que ocurrirá. Solo estoy dando mi opinión sobre las informaciones y conocimientos que yo tengo sobre el tema. Si piensas distinto a mí, escríbemelo abajo en los comentarios. ¿Qué creo? Pues creo que todas las medidas realizadas a corto o medio plazo van a hacer que la población del lince ibérico siga aumentando. E incluso, fíjate lo que te digo, puede que pase de en peligro a vulnerable. Ojalá, pero a largo plazo, en unos 30 o 40 años, puede que solo queden algunos ejemplares en pequeños refugios. Hay estudios que hablan de su extinción a mediados de siglo. Puede que lo que esté diciendo parezca una contradicción, pero creo que aunque estabilicemos las poblaciones y conectemos todos los núcleos de población, en unas décadas el cambio climático y las amenazas que hemos comentado van a ser insostenibles su vida en libertad. En las próximas décadas el desierto irá ganando terreno y nuestro país se enfrentará a la mayor crisis ecológica que haya visto nunca. La superficie fértil se verá reducida y el bosque mediterráneo, tal y como lo conocemos, desaparecerá. La destrucción del bosque mediterráneo puede ser el fin para el lince ibérico. Sé que parece un escenario bastante apocalíptico, pero todavía podemos hacer algo para retrasarlo. Debemos acabar con la fragmentación de hábitat, con los incendios forestales provocados, con la sobreexplotación de los acuíferos y con la contaminación de las aguas y suelos. Y quizás así el bosque mediterráneo y todos sus habitantes tengan alguna oportunidad. Así que lo dicho, en nuestras manos está revertir la situación. Y bueno, ¿tú hacia dónde decantarías la balanza? ¿Crees que los proyectos de recuperación serán suficientes? ¿O crees que las amenazas son demasiado grandes y el lince ibérico se extinguirá?
Si te ha gustado este vídeo, dale a like y compártelo con tu gente. Y si aún no te has suscrito, no te olvides de hacerlo. Nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme. Adiós.